Bien, esta nos quedó entonces de 13 centímetros, por lo tanto la vamos a alargar. Para que nos quede más larga tenemos que cortar más alambres de 3 centímetros y hacer más 8. Lo tenemos marcado nuestro alicate redondo, no nos va a costar nada, ¿no es cierto? Lo estamos haciendo en el más pequeño, así que nos ponemos, este está un poquito puntudo, así que escondiéndome, vamos a emparejar y nos ponemos ahí de tope y hacemos nuestro 8. Perfecto, lo tomamos de acá, lo hacemos del otro lado, nos salga hacia afuera y hacemos nuestro. Y entonces con nuestro alicate plano vamos a abrir un lado, vamos a introducir nuestra cadena. Seguimos alargando nuestra cadena para que nos quede una pulsera eventualmente de hombre. Estamos tratando de poner una redonda, una plana. Esta plana la vamos a poner acá. Ajustamos todo y ahí estamos en más o menos 14, 15, 16, 17, 18 centímetros, más el gancho de cierre, que nos va a quedar en 20, 22. Aquí queda muy bonita esta pulsera. Y vamos a finalizar, para terminarla, vamos a hacer nuestro gancho de cierre. Para eso vamos a usar el mismo alambre. 0,1, ¿no es cierto? 0,1, 1,2, por ahí. Este alambre es grueso. Y para hacer el gancho de cierre, vamos a cortar 2 alambres de parejo a las puntas. Corté entonces 2 alambres de 6 centímetros. Este alambre, para que ustedes tengan la certeza de estar usando el correcto, mide 1,3 milímetros aproximadamente. 1,3 milímetros, eso es lo que mide este alambre. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, con nuestro alicate redondo, primero vamos a hacer una U muy pequeñita, que nos salga hacia el otro lado, y hacemos una U. Cerramos, juntamos estos 2 alambres. Este lo empujamos hacia abajo. Ahí, ¿bien? Ese es nuestro alambre. Y luego ponemos ahí más o menos la mitad y nos devolvemos completamente. ¿Ven? Ahí está nuestro gancho. Acá nos queda un poquito largo, hacemos un loop de cierre de tope ahí completo. Esto también lo podemos enderezar para que nos quede bien centrado. Y ahí está nuestro gancho. ¿Ok? Perfecto.
Después lo vamos a golpear a ver cómo nos va quedando. Y vamos a hacer dónde va este gancho. Entonces vamos a hacer primero un loop de tope. Un loop de tope, que es donde va la pulsera. Y en el otro vamos a hacer un círculo grande. Si no tenemos un alicate que tenga un círculo grande, lo podemos hacer con cualquier clavo o cosa así. Hacemos un 8 bien grande aquí. Ahí. Lo podemos hacer con un clavo también, con cualquier objeto grande. Vamos a hacer también con nuestro lápiz Sharpie. En fin. Vamos a hacerlo con varias cosas que sean redonditas. Aquí vamos a asegurarnos que quede bien redondito. Y estas son las dos piezas que tenemos que golpear. Aquí. Nos quede bien armadito. Ahí. Siento que esto no me quedó tan redondito. Vamos a redondear un poco más. Ahí. Me gusta más redondo, pero cuadrado en ese lado, porque eso lo hace ser más masculino, se ve más bonito. Finalmente, entonces, con mi alicate metálico, voy a golpear. Redondo lo perfecciono, me quede bien terminado. Ahí. Me quede bien como cuadradito, esa es la idea, quede como cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer, lo inserto en un lado y lo cierro bien cerradito. Hago lo mismo con este, inserto en el otro lado y lo cierro. Ya perfectamente bien cerrada, segura. Se ve lindo el gancho, muy decorativa. También le puedes agregar piedras si quisieras. Así que esa sería nuestra pulsera de hombre de hoy. Como ustedes ven, queda muy bonita, muy decorativa. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!